Desde niños nosotros conocimos algo que son los rompecabezas, ¿cierto? O puzzle también llamados en algunos países. Los rompecabezas ocuparon un lugar especial de cada uno de nosotros siendo niños, pues con ellos nosotros nos divertíamos en tiempos libres, incluso en el colegio los usábamos para aspectos de aprendizaje, temas pedagógicos. Cuando nosotros nos sentamos a armar un rompecabezas y vemos las fichas así como las encontramos acá, de pronto nos sentimos un poco abrumados, nos inquietamos porque decimos, bueno, ¿por dónde empiezo? Y entonces comenzamos a ver que ya el rompecabezas va tomando forma y pues eso ya nos motiva cada vez más para terminarlo. Hay personas que han llegado a desarrollar una gran pasión por el armar rompecabezas, llegan a armar rompecabezas muy grandes, muy complejos, de 500, 1000 piezas, y bueno, pues sabemos que hay rompecabezas muy sencillos, de muy pocas fichas, de un tamaño fácil y cómodo de armar, pero entonces hay otros que son más complicados. Algo similar sucede con la Biblia cuando nosotros tratamos algunos temas. Uno de esos temas es algo que es conocido como la escatología. La escatología es un tema que es importante en la Biblia y es necesario que todos nosotros como creyentes la conozcamos. ¿De qué trata la escatología? Viene de dos términos griegos, escatos y logos. Escatos es los últimos, las últimas cosas, y logos es el estudio o tratado. Es decir, es simplemente el estudio o tratado de las últimas cosas, o sea que nos estamos refiriendo a el final de los tiempos. Entonces, cuando nosotros podemos llegar a conocer la escatología un poco ya más en forma, vamos viendo cómo la imagen se va formando y vamos entendiendo mejor cosas que Dios mismo reveló y que quiso que nosotros conociéramos. Así que es algo necesario, es importante, y tener presente y saber que la escatología está presente en muchos de los libros de la Biblia, no solamente, seguramente pensamos en el Apocalipsis, el final de los tiempos, entonces está en el Apocalipsis, no. Hay un libro muy conocido también del Antiguo Testamento, ya no del Nuevo, que es el libro de Daniel, pero asimismo hay otros varios libros que tienen aspectos que tocan este tema. Jesús mismo, incluso él también trató este tema, y en los evangelios encontramos temas, historias que él contó, cosas que él reveló. En algunos casos usó también las parábolas. Así que este tema es necesario conocerlo para nosotros como creyentes estar preparados para el regreso del Señor Jesús. Este es el título de la reflexión de hoy. Nos vamos a referir principalmente a un texto que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 3. Es una parábola que narra Jesús. Pero antes de entrar a ver esta parábola, importante conocer en qué momento es que Jesús cuenta esta parábola. Jesús entonces él iba ya con sus discípulos camino a Betania. ¿Por qué camino a Betania? Él no se estaba quedando en Jerusalén. Esta es la última semana que Jesús pasa con sus discípulos y es cuando Jesús va a entregar su vida en la cruz el viernes de esa semana. Esta historia Jesús la narra el día martes y la narra con motivo de una de las preguntas que los discípulos le hacen. Los discípulos le hacen esa pregunta porque Jesús acaba de revelarles que el templo y que Jerusalén iba a ser destruida. Entonces los discípulos le preguntan, voy a leer Mateo 24:3, que dice así: estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es entonces en esta situación que Jesús empieza a hablar de cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Así que voy a leer estos textos que se encuentran en Mateo 24:36,
que son importantes porque debemos de tener como creyentes claridad en lo que Jesús mismo reveló, y que a veces es increíble que nosotros como creyentes no tengamos claridad en estas cosas. Entonces, lo primero que quiero compartirles es el versículo 36 de Mateo 24, donde Jesús dice que en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Fijémonos que aquí el Señor Jesucristo está diciendo muy claramente: nadie puede saber, solo el Padre sabe cuándo va a ser el regreso del Hijo de Dios. Es decir, que al final de los tiempos nadie lo puede calcular, nadie puede decir va a ser al final del año tal, no. Cuando usted escucha algo así, sepa que eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya dijo claramente esto, que se encuentra no solo en el Evangelio de Mateo, sino en Marcos, en Lucas. Otro de los aspectos en este mismo capítulo, hay unos versículos adelante, en el versículo 42, Jesús dice: por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Esta es otra instrucción que el Señor Jesucristo está diciendo también muy claramente, está diciendo: manténganse despiertos. Nos dice a nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús, que debemos de estar despiertos, atentos, vigilantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como no sabemos qué día vendrá nuestro Señor, es algo que nos debe motivar también a estar vigilantes. Y en el versículo 44, el Señor Jesús dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Fíjense que entonces estos tres versículos tienen que ver con el tema de la segunda venida del Señor Jesús. Entre otras cosas, el tema de la venida del Señor Jesucristo es un tema fundamental, central, en cuanto a nuestra fe como cristianos. No es algo por allá que parece que va a suceder, no, es algo que todos los creyentes, los seguidores de Jesús, los cristianos, debemos de tener muy claro. Aquí el Señor Jesucristo entonces está aclarando estos temas, este aspecto en particular, para que nosotros lo sepamos y no nos debemos engañar. Muy bien, entonces vamos a pasar al tema de la parábola que se encuentra allí en Mateo, pero antes de leerla es necesario entender un poquitito el contexto de lo que sucedía en una boda en el pueblo judío. En las bodas judías, el novio primero tenía pues que salir de su casa, iba para la casa de la novia, es decir, de los suegros o los papás de la novia, para recogerla, y allí le recibían pues los familiares de la novia y la novia ya estaba lista, preparada, y luego salían de allí pues con los que estaban allí en la casa, iban de regreso a la casa del novio, o sea, a la casa de los papás del novio. Allí era donde se celebraba la fiesta nupcial. Generalmente celebraban las bodas en la noche. ¿Qué pasaba en las noches? Entonces, pues había poca luz, desde luego nos ubicamos en ese tiempo, que no había ningún tipo de alumbrado eléctrico, ni mucho menos, y las personas que acompañaban a los que festejaban la fiesta nupcial, a los novios y a su familia, debían de tener unas lámparas con aceite para ir alumbrando el camino. Las personas que no habían salido con el novio, que generalmente eran los amigos del novio, que no habían salido con él en el principio, podían unirse entonces en la casa de la novia, pero al regreso a la casa del novio debían de llevar lámparas. Si no llevaban lámparas, pues no iban a poder ver el camino, iban a evidenciar que no tenían ningún interés realmente, o no les parecía algo muy importante el evento de esta boda, y además no se les iba a permitir entrar a la casa, a la celebración nupcial. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a
leer la parábola de las 10 vírgenes. Le he puesto este otro título también que aparece en otra versión, dice parábola de las 10 damas de honor. ¿Por qué? Porque nos da una claridad desde el principio qué papel ocupaban estas vírgenes o damas que nos cuenta esta historia. Eran entonces lo que nosotros llamaríamos hoy damas de honor. Muy bien, dice así entonces el texto. El reino de los cielos era entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Bueno, esta no es toda la parábola, vamos en la mitad, pero vamos a mirar algunos detalles de esta primera parte. Miremos esta imagen, allí Mateo 25, 1 al 13 es esta parábola, pero vamos a mirar, aquí hemos leído apenas hasta el verso 8. En el verso 8 termina diciendo que las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Algunos detalles. El Señor Jesús dice que de estas 10 jóvenes, de estas 10 damas de honor, 5 eran ¿qué? Insensatas y 5 eran prudentes. Mirando en el diccionario, uno pues escucha estos términos y parece que lo conocemos muy bien, pero en el diccionario aparece una definición muy interesante sobre prudencia. Voy a leer primero esta y luego la insensatez. La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, las primeras 5 jóvenes o damas de honor eran prudentes y las otras eran insensatas. Entonces, estas que eran prudentes ya tenemos una claridad más sobre qué tipo de comportamiento tenían ellas. Eran desde luego precavidas, ¿cierto? Pensaban con detenimiento en las cosas que estaban haciendo, ¿sí? No solamente para el caso de esta boda, pero en particular es lo que aclara el Señor Jesucristo: eran prudentes. Pero las insensatas, miren la definición: falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Entonces las insensatas, podemos decir, eran inmaduras, no tenían un buen juicio para tomar sus decisiones, no eran prudentes. Las otras 5 sí lo eran, y lo vemos entonces en el caso que las prudentes sí llevaron suficiente aceite. Era sabido que el aceite muy comúnmente no alcanzaba para la noche, más si usted estaba invitado para entrar en la celebración de la boda, debía de llevar una carga extra de aceite, porque las lámparas no eran muy grandes, no tenían un depósito suficiente. Entonces era necesario, era prudente llevar algo más de aceite. Ahora, aquí al terminar, las insensatas les dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite, ¿no? Para que nuestras lámparas también alcancen, no estén prendidas, porque se nos están apagando. Miremos entonces lo que sucede después de esta escena, teniendo presente un aspecto. Debido a la tardanza del novio, entonces todas las 10, no solo las que eran insensatas,
se duerme porque el novio demora todavía en llegar. Pero vamos entonces a ver lo que sucede, vamos a ver cómo el novio llega de una forma inesperada. La respuesta que le dan entonces las damas sensatas o prudentes es la siguiente, dice: no, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Miramos primero el verso 9 y nos parece, bueno, pero estas jovencitas eran un poco envidiosas, egoístas. No, realmente ellas no tenían que solucionarle el problema que tenían las insensatas. ¿Por qué? Era algo que la gente sabía y era la responsabilidad de cada una de las personas que asistían a la boda, a cada boda, de llevar su parte extra de aceite. Era una responsabilidad individual, personal. Así que ellas no tenían por qué entrar a solucionar el problema de las otras, porque además tampoco lo podían solucionar. En el 10 entonces nos dice que mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban allí, las que tenían sus lámparas encendidas, entraron con él al banquete de bodas. Y entonces, ¿qué sucedió? Se cerró la puerta. Y al cerrarse la puerta ya se sabía que nadie más podía entrar. Sin embargo, llegan las otras cinco jóvenes, y ellas esperan que el novio las deje entrar. Dicen: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Entonces ellas, por lo visto, esa forma de decir Señor, Señor, también nos recuerda otro pasaje que voy a traerlo a colación, porque tiene mucha similitud con el final de esta parábola. Fíjense qué les dice el novio, les dice: no, no las conozco, respondió él. ¿A qué pasaje me refiero? Me refiero a un pasaje, dos versículos que se encuentran, tres versículos que se encuentran en Mateo 7, 21 al 23, y dice así. Está hablando el Señor Jesús y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Este es un texto que nos da también mucha luz sobre esta parábola que acabamos de leer. El novio termina diciéndoles: no, no las conozco. Y dice Jesús, concluye, al terminar ya la parábola, en el verso 13, dice: por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Nuevamente Jesús hace ese énfasis. Pero podemos ver entonces qué pasó aquí con las jóvenes que llegaron al final. Miremos la siguiente gráfica que nos ayuda entonces a tener una idea más clara de lo que sucedió. Las 5 prudentes entran entonces junto con los demás invitados y con el novio, y se cierra la puerta.
Mientras tanto, ya las otras van, se han ido a conseguir el aceite. Cuando llegan, ya la puerta está cerrada. Así que esta parte de la parábola podemos nosotros analizarla y fijarnos. Las 10 jóvenes, todas se parecían, todas estaban listas para la boda, todas tenían su lámpara, pero las insensatas no tuvieron en cuenta lo que ya la gente sabía, lo que era necesario tener, una carga extra de aceite. Ahora, el aceite en la Biblia siempre es símbolo del Espíritu Santo. El aceite en la Biblia nos habla de la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo está contando esta historia después de que ha insistido que el día y la hora nadie la sabe y que debemos de estar atentos, vigilantes, que debemos estar velando nosotros los seguidores. Este final de la parábola entonces es para pensarlo. ¿Por qué? Porque si bien todo este grupo de jóvenes, de jovencitas, que eran las damas de honor, parecía que iban a entrar a la fiesta, a la celebración, estas 5 no lo hicieron, quedaron por fuera. Y si comparamos con el texto que acabo de leer, donde el Señor Jesucristo está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El Señor Jesucristo nos está llamando la atención a los que seguimos a Jesús, a tener presente que es fundamental la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La espiritualidad no es algo externo, no es algo que se aprende. La espiritualidad está fundamentada en el Espíritu Santo. Entonces la vida del creyente, el creyente que realmente es creyente, que tiene en su vida el Espíritu Santo, entonces está atento a lo que el Señor está pidiendo para nuestra vida. Está pendiente de lo que Jesús mismo nos ha enseñado. De ahí la importancia de acercarnos a la palabra de Dios, de estudiarla, de meditarla, de estar entonces vigilantes. Esto no se trata de que entonces el creyente no debe dormir. No es eso. Es una parte simbólica, es una forma simbólica, como Jesús nos dice, debemos de cuidar nuestra relación con Él. Fíjense que termina la parábola diciendo el novio: no las conozco. ¿Qué nos dice esto? Realmente es necesario que nosotros conozcamos al Señor, que tengamos una relación profunda, una relación constante, continua, donde nosotros lo conocemos a Él, pero Él también nos conoce. De la forma como termina la parábola, entonces nosotros podemos deducir qué tan importante es esa relación que el Señor espera que nosotros tengamos con Él. No como algo que de pronto nos parece que debe ocupar un lugar en nuestra vida. No, debe ser realmente la parte central de nuestra vida. Entonces, vamos a mirar, además de esta parábola, muy interesante, un aspecto que me ayudó a ver las parábolas que Jesús cuenta, las últimas parábolas que Jesús cuenta a sus discípulos, son estas. Antes de esta parábola hay una narración muy corta, que es una parábola que yo la he llamado la parábola del siervo fiel y el siervo malo. Es muy cortita y también quiero que miremos al final otra parábola que está enseguida de esta. Así que es una parábola antes, muy corta, y otra parábola enseguida. La parábola entonces que está antes de esta que acabamos de leer es la parábola del siervo fiel y el siervo malo. No son sino 4, y dice así: pero qué tal si el siervo, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo?
Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Así que aquí vemos la primera parte de esta parábola nos habla de un siervo que es fiel, un siervo fiel que está atento, que está pendiente del regreso de su señor, ¿cierto? El señor le ha dejado el encargo de servirles a los demás siervos la comida a su debido tiempo, y dice el Señor que dichoso si ese siervo cuando llega a su señor lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Aquí vemos dos imágenes. La primera, entonces, está el siervo de día mirando, esperando a ver si el Señor ya viene, y la otra es de noche, incluso él también está atento, está pendiente, está mirando. O sea que aquí este siervo muestra, sabe que el Señor va a venir, pero no sabe cuándo, pero tiene una actitud especial, un aprecio especial por su Señor, y está cumpliendo de una forma prudente con sus responsabilidades. Esta entonces es esa primera parte de esta parábola, y cuando ya ve venir al Señor, a su Señor, se alegra porque tiene esa relación especial, ese aprecio especial por su Señor. Enseguida entonces el Señor Jesús termina esta parábola con el siguiente texto, ya pasa al siervo malo. Dice, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor está demorado, y luego comienza entonces a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Así que el segundo siervo, el siervo malo, no tiene presente, simplemente dice, bueno, ese jefe demora en venir. Por lo visto tiene una relación distante, no tiene un aprecio por su señor, es irresponsable, porque ahí dice que comienza a castigar severamente a sus compañeros, a golpearlos, y a comer y a beber con los borrachos. Entonces es irresponsable, no se preocupa porque el Señor venga o si se demora. Es más, piensa que se va a demorar mucho, entonces, como se dice, hagamos fiesta. Hace entonces un mal uso de su tiempo, hace un mal uso también de los bienes de su amo, y trata mal a sus consiervos. Al finalizar, dice el Señor, lo castigará severamente. El Señor Jesucristo concluye así esta parábola, refiriéndose a este siervo malo cuando regrese el Señor de este siervo. Lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas. ¿Cuál será esa condena? Cuando miramos el texto paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 12, en el versículo 46 nos dice, concluyendo la parábola, entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Así que en esta parábola que está antes de la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 jóvenes que fueron invitadas a la boda, nos está hablando de esta clase de siervo que finalmente es castigado. Fíjense que en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, 5 se quedan por fuera. Y ahora fijémonos en esta. Uno de estos siervos sí va a recibir un premio, una gratitud de su amo, pero el siervo que tiene una actitud que es irresponsable, que es de alguna manera dañina también hacia los consiervos, recibe un castigo, que es el castigo, dice, de los hipócritas, y aquí ya lo último que les leía es el castigo de los incrédulos. Así que tiene esa similitud con un final,
tiene dos grupos o dos formas de comportamiento del siervo, el siervo que es fiel y del siervo que es malo, pero al mismo tiempo viene la consecuencia. Esto también lo encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. Y la siguiente parábola que está, como les digo, después de la parábola de las 10 vírgenes, es la parábola de los talentos, es más conocida de esta manera, que es la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos, perdona que antes de entrar a esa parábola miremos la imagen, simplemente aquí muestra al siervo cómo tiene un buen trato con sus consiervos y está feliz y le avisa a los demás siervos cuando ya viene su señor. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente parábola. Es la de los 3 siervos, la he llamado así, o que es la misma de los talentos. Simplemente pues es una parábola un poco ya más extensa, no la voy a leer, solamente voy a narrar, a resumirla. Aquí en la pantalla vemos la primera parte, Mateo 25, esta parábola va desde el verso 14 hasta el verso 30. Empezando entonces dice así: un hombre al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Miremos esta primera parte, dice que un hombre, ¿no?, decide entonces emprender un viaje y llama a sus siervos y les encarga sus bienes. Esta parábola habla de que al primero de esos 3 siervos le entrega 5,000 monedas de oro, a otro, al segundo, le entrega 2,000 y al tercero le entrega 1,000. Pero aclara, dice que las entrega a cada uno según su capacidad, ¿no? Tiene un motivo claro y un propósito también claro, por el cual le entrega esas cantidades. Y dice que el primero y el segundo fueron enseguida, llama la atención eso, que fueron enseguida y empezaron a negociar con ese dinero, con esas monedas de oro que él les entregó. O sea que eran muy activos, ¿no? Diríamos hoy muy pilos. Pero dice que el que recibió 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Podemos entonces aquí separar entonces en 2 grupos también, igual que las 2 parábolas anteriores. El primer grupo estaría conformado por esos 2 siervos pues prudentes, hábiles, que saben cuál es su tarea y comienzan a negociar inmediatamente, ya reciben el dinero. Y el otro grupo, o digamos la otra contraparte, es el siervo irresponsable, perezoso, que decide no hacer algo con ese dinero que recibió. Miremos entonces aquí esta imagen. El primer siervo fue y entonces negoció y consiguió otras 5,000 monedas. El segundo también negoció y de las 2,000 que recibió también recibió otras 2,000. Así que cuando llega el amo, ellos le presentan sus cuentas al Señor y tienen una utilidad, una ganancia. Y en cambio el tercero, miremoslo acá, está echado, durmiendo, luego de haber enterrado las 1,000 monedas de oro que recibió. Y después la siguiente parte es cómo al regreso le responden estos siervos. Los 2 primeros entonces pues son felicitados por el amo, por el Señor, y les dice: entren al gozo, compartan la felicidad de su Señor, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Es lo que le dice a cada uno de estos 2 siervos que son eficientes y que están dando un fruto a lo que Él les dio, a estas monedas, a estos talentos. El tercero entonces dice así: Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Miren, aquí tiene lo que es suyo.
En esta respuesta vemos una actitud, y ahí mismo en la gráfica, es una persona que no tiene realmente, no tiene un aprecio por su Señor, no lo conoce realmente, y le responde de una forma incluso ofensiva, grosera, donde está expresando esa falta de estima y de aprecio hacia su amo. Tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Esa es la respuesta. Como se diría tan pancho, tan confiado y tan descarado, le responde de esa manera a su señor. En el caso de los dos primeros, nosotros podemos ver también, como en las anteriores parábolas, cómo hay estos primeros siervos tienen dos formas de ser eficientes, de dar fruto, de mostrar su responsabilidad con lo que ellos han recibido, con lo que el Señor les ha entregado. En este caso nosotros como creyentes estamos llamados a ser responsables y a dar fruto, porque el Señor nos ha entregado a nosotros también dones. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y recibimos el Espíritu Santo, es decir, nacemos de nuevo, con el Espíritu Santo también recibimos dones y estamos llamados a dar fruto, no a hacer lo que hizo el otro siervo. ¿Qué fue lo que hizo? Cavó un hoyo, enterró el dinero y no dio ningún fruto. Así que el verdadero creyente, a diferencia del falso creyente, da fruto. El falso creyente guarda lo que ha recibido del Señor. Pasemos entonces a mirar el siguiente cuadro, que nos da un resumen bastante claro sobre estas tres parábolas. Teniendo presente este versículo de Mateo 24:44 que dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ese texto que, digamos, está a lo largo de estas parábolas. Entonces, el resumen de la primera parábola, Mateo 24:45 al 51, la parábola del siervo fiel y el siervo malo, tiene los siguientes personajes: el señor de la casa y dos siervos. Uno de estos dos siervos es un siervo fiel y prudente, que es sensato, y el otro es un siervo malo, es un siervo que no cumple y que al contrario trata mal a sus consiervos. La siguiente parábola que vimos, Mateo 25 del 1 al 13, es la parábola de las 10 damas de honor o de las 10 vírgenes, como se conoce, y los personajes son el novio y 10 damas de honor, las cuales están divididas en dos grupos: 5 prudentes, que son sabias, y 5 insensatas, que son las necias. Y por último, entonces, la parábola de los talentos o la parábola de los 3 siervos, y encontramos los siguientes personajes: el Señor, los 3 siervos. De estos 3 siervos, 2 siervos son buenos y fieles, y el tercer siervo es un siervo malo y perezoso o negligente. Miren que tienen entonces estas similitudes en cuanto al tema de los personajes. En el caso de la primera parábola, el señor de la casa representa a Jesucristo. En el caso de la segunda, el novio representa a Jesucristo. En el caso de la tercera, el señor de estos 3 siervos también representa a Jesús. ¿Qué se van? Este personaje principal, digámoslo así, en la historia, se va, se demora en regresar y finalmente regresa de una manera, digámoslo así, inesperada. Pero entonces vemos la otra parte, que es lo que representa a los seguidores de Jesús. No digo a los cristianos, a los realmente creyentes. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que son cristianos, pero realmente no lo son. Y se evidencia en estos detalles.